Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Alberto Yepes, coordinadora de la Plataforma de Defensa de los Derechos Humanos Colombia, Europa, Estados Unidos, ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente nuestra invitación para actualizarnos un poco respecto a los episodios que hemos tenido, las conversaciones documentadas, largas, pormenorizadas que hemos tenido sobre la lucha de Colombia en contra del narcotráfico y cómo la estrategia, la guerra imperial, pues la guerra gringa en contra de las drogas es un verdadero mamotreto, ¿no? No ha cumplido con sus objetivos manifiestos, pero en realidad ha servido poderosos intereses aquí y allá a favor precisamente del narcotráfico. Muchísimas gracias, Alberto. Bienvenido. Buenos días, Pedro, y a las personas que nos ven para discutir sobre este tema tan de actualidad. Oye, ¿por qué no empezamos con este fin de semana y la tan orquestada en cumbre latinoamericana? 17 presidentes fueron ahí a besarle las botas, para no decir otra cosa, al presidente. Además, porque es una frase muy, muy querida por el propio Trump. Fueron a hacer lo que a más le gusta a Trump, además de una de sus propiedades, en una supuesta cumbre antidrogas. Cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación del tema? Pues bueno, yo creo que estamos en un relanzamiento de la estrategia de dominación política, militar y de despojo económico de los Estados Unidos a los países de nuestra América, con el pretexto de relanzar la guerra contra las drogas. Eh, Pasado ya el tiempo del comunismo, el nuevo pretexto para la construcción de un enemigo en cada uno de nuestros países es el tema de la guerra contra las drogas. Es decir, la guerra contra el narcotráfico es el dispositivo que ha venido reemplazando la estrategia de guerra contra el comunismo. Y efectivamente, lo que hemos visto este fin de semana es que Trump ha decidido convocar a 17 gobiernos que son afines, que están alineados con su estrategia económica y política para crear esta nueva cumbre de las Américas, que de alguna manera también crea una institucionalidad paralela a la Organización de Estados Americanos o a la CELAC, pero que pone a los países más dóciles del continente bajo la órbita, bajo la dirección de los Estados Unidos en su nueva estrategia de dominación en el continente. Se trata de un paso más de la doctrina Monroe, ¿sí? Esta estrategia de seguridad nacional que fue lanzada en noviembre de 2025 y que prevé que el continente americano será zona de exclusivo dominio, control y explotación de recursos naturales por parte de los Estados Unidos, obstaculizando e impidiendo o evitando cualquier competidor extrahemisférico en el continente, Ahora, con un acceso amplio y irrestricto a los recursos naturales. En el campo específico del tema de las drogas, Alberto, ¿fue solamente un evento mediático, un tema así de ponerle bombos y platillos en medio de tanto escándalo que está el gobierno de los Estados Unidos, o hubieron concreciones significativas? Pues hubo concreciones en el sentido de que la estrategia, ahora denominada como Escudo de las Américas, supuestamente 17 países que van a ser el escudo contra las drogas, para que no ingresen supuestamente las drogas a los Estados Unidos, van a obedecer a una estrategia continental de guerra contra las drogas. Esos son los objetivos declarados. ¿Sí? Que obviamente sabemos que son falaces, que son hipócritas. No hay ninguna intención de desmontar el narcotráfico, justamente porque varios de los elegidos para la cumbre son algunos gobiernos cuestionados por su cercanía con el tráfico de drogas. ¿Sí? Y cosa muy curiosa, los gobiernos que se señala como los más vinculados, artífices al tema de las drogas, como los gobiernos de México y Colombia, al igual que Brasil o Nicaragua, no fueron invitados. O sea, ¿cómo se va a hacer una estrategia de guerra contra las drogas cuando supuestamente los países, supuestamente mayores proveedores, no fueron No invitados fueron a la invitados. estrategia?
obviamente es una estrategia que de entrada ya da para múltiples sospechas, da para múltiples sospechas. Y da para múltiples sospechas porque reproduce algo que ya sabíamos, es que la guerra contra las drogas y la prohibición contra las drogas lo que hace es crear y amplificar el mercado contra las drogas. Fue lo que se hizo en el plano interno de los Estados Unidos con el gobierno de Nixon. Cuando a comienzos de los 70 se declara la ilegalidad de las drogas, no era para combatir a los dealers, los narcotraficantes, sino para desbaratar el movimiento de resistencia negra, el movimiento de resistencia a los derechos civiles que había obtenido éxitos apabullantes desde Martin Luther King y Malcolm X y todos estos que habían logrado las luchas antirraciales y por la igualdad, y a su vez el movimiento antibélico que había infringido una derrota con la opinión pública contra las pretensiones bélicas de los Estados Unidos en Vietnam. Y el propio asesor antidrogas, John Ehrlichman, de Nixon, dijo, no podemos perseguir a los negros porque tengan ese color, ni podemos prohibir a que el movimiento antibélico declarar ilegal su lucha contra la guerra. Tenemos que inventarnos un pretexto. Y el pretexto es una criminalización selectiva dirigida a los movimientos antibélicos y a los movimientos negros. Entonces busquemos qué tipo de adiciones más o menos tienen cierta afinidad. Ah, ya, los negros asociémosles con la heroína y los antibélicos con los hippies y consumidores de heroína. Ah, claro, esas son las dos drogas que hay que ilegalizar, marihuana y heroína, y vamos tras de ellos a perseguirlos, a capturar sus líderes, a hacerles allanamientos, a registrar sus casas, a presentarlos, a presentarles cargos fraudulentos, pero eso es lo importante, desbaratar el movimiento. Y justamente también ahora se trata de que ante este avance de la financiarización de la economía y de las sociedades en América Latina, que han capturado todo, desde la salud, la educación, las contrataciones, las carreteras, los servicios, el agua, la energía, todo, ante las protestas que genera esa financiarización, se trata de tener un pretexto para desbaratar los avances del movimiento social, que es ahora la guerra contra las drogas. Y yo digo, no se trata de luchar contra los cárteles, eso no es el objetivo. El objetivo es criminalizar el movimiento social y tener un pretexto para la injerencia, para la Déjame, te hago militarización. una nota al pie Para... de página en lo que acabas Sí. de decir, porque, bueno, hay una cantidad de comentaristas de allá y de acá, muchos de ellos abiertamente antigringos y una cuestión así, ¿no? Pero que dan a entender que en última instancia los Estados Unidos tienen un gran problema y que hay algo que hacer. Bueno, entre otras cosas hay que mencionar que fueron precisamente la CIA y la DEA, bueno, la CIA, pero sobre todo en los años 60, porque la DEA se constituyó recién en época de Nixon, la que no solamente inventó los cargos, sino también provocó la adicción de importantes sectores de la población, sobre todo negra. Recuerda el tema de que la forma de destruir a los Panteras Negras era incriminar a los dirigentes, asesinar a los dirigentes, pero también provocar la adicción en la población pobre, en la población de origen afrodescendiente. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que la verdadera epidemia de la droga la causó el gobierno de los Estados Unidos en los Estados Unidos. Y la sigue causando ahora con la expansión de la guerra contra las drogas a la totalidad de países del continente. Cuéntanos, ¿cómo funciona eso? Porque, bueno, inicialmente, digamos, algunos países del norte de América Latina y México, pues eran considerados el epicentro de la famosa guerra contra las drogas. Guerra que no es guerra, de nuevo, guerra cuyos objetivos declarados no son los que realmente se persiguen. Realmente lo paradójico, y que mucha gente no entiende, es que cuando se declara la guerra contra las drogas, lo que se está haciendo es amplificar el mercado contra las drogas a través del incremento del precio, por el aumento del riesgo, por la creación de mafias, de carteles, de corrupción de las autoridades, por el pretexto para la militarización y el control social de territorios donde existen recursos estratégicos muy importantes. Entonces, así no haya narcotráfico en un país, involucrar a su gobierno en una guerra contra el narcotráfico es tener la seguridad de que se va a paramilitarizar esa supuesta lucha contra las drogas
y se van a crear mafias, se van a perseguir a sectores sociales organizados, se va a llevar la guerra a los sitios donde están los recursos estratégicos que se persiguen y efectivamente donde no había una guerra se va a crear una situación bélica con un enemigo formidable al cual se le crece. Así sean los pequeños dealers, los pequeños comerciantes que se persiguen, se van creando a través de la criminalización necesidad de que sectores marginados, perseguidos, empiecen a organizarse en mafias que generen una situación de conflicto. Entonces, donde no había guerra, la guerra contra las drogas se encarga de crearla y crear el mercado contra las drogas y crear voluminosas ganancias que efectivamente sirven a algo muy importante. Es que el gran déficit fiscal y financiero de los Estados Unidos necesita volúmenes gigantescos de dinero para financiar sus guerras en todo el mundo y para hacer contrapeso a la crisis económica que tienen frente a China y frente a Rusia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, busca también fortalecer el dominio del sector financiero en nuestros países ¿Y a cómo, y través del cómo inmenso lavado operaría? de activos. ¿Cómo operaría este mecanismo con el lavado de activos y todo el tema financiero para favorecer para favorecer la posición fiscal macroeconómica de los Estados Unidos que estabas mencionando? Pues, efectivamente, lo que vemos es que los gigantescos déficits fiscales de los Estados Unidos han encontrado en la guerra contra las drogas una forma de paliar ese déficit, de tener un colchón. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente, hoy, en la medida en que la ilegalización multiplica por 100 o por 200 los precios de lo que implica producir un gramo de una sustancia prohibida, esos dineros van directamente al sector financiero. El comercio de drogas hacia los Estados Unidos, el 95% de las ganancias se quedan en los bancos, en el sector financiero de los Estados Unidos, que de esa manera tienen un colchón financiero para paliar su deuda. Pero la parte del dinero que se queda, que es el 5 o 8% que se queda en los capos que manejan el negocio, cuando se incrementa la represión, se les deja momentáneamente crecer, acumular, engordar los pollos, dicen algunos, engordar los pollos. Y después, con el incremento de la presión para las extradiciones, uno por uno van llegando donde se les ordeña y a cambio, digamos, de que dejen el 60-70% de sus capitales, pagan 4 o 5 años y salen, digamos, legalizados, con nombres cambiados, digamos, legalizados. Ese otro 5% prácticamente termina regresando a las propias arcas del sistema financiero de los Estados Unidos. Pero eso que sucedía solamente, digamos, en países del norte como Perú, Ecuador, Colombia y México, ahora trata de extenderse a todos los países del continente. Es decir, hacer que el campo de guerra global contra el narcotráfico vaya desde México hasta la Patagonia y también hacia los países del Caribe. Ahora, y en ese sentido, ¿cuáles crees que sean, más allá de los objetivos declarados, cuáles crees que sean las líneas de política concretas que cambiaron? Me refiero frente a lo que venía dándose hasta ahorita, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿qué puede haber cambiado con esta reunión del Escudo de las Américas? Yo creo que lo que ha cambiado es la necesidad de tener un pretexto para que la doctrina Donro pueda tener cierta legitimidad, cierto discurso declarativo justificatorio. Porque obviamente la estrategia de seguridad de los Estados Unidos plantea un acceso amplio y restricto e ilimitado a los recursos naturales, a lo que ellos llaman nuestros recursos, nuestro petróleo, nuestro litio, nuestras tierras raras, nuestros reservorios de agua, ¿sí? Que son los recursos de América Latina, pero que los Estados Unidos en esta crisis de acumulación económica a lo que los llevó la competencia que perdieron o han venido perdiendo, principalmente con China, ante esa crisis de acumulación, tienen la necesidad de apropiarse de los recursos. Pero no es legítimo decir simplemente voy a apropiarme del oro, voy por el litio, voy por el agua, voy por el petróleo. No, digamos, hay que tener un pretexto. El pretexto es que tiene que llevarse a una situación de control social de las poblaciones, de militarización de los territorios y también de paramilitarización de las propias Fuerzas Armadas que están también, a la cual se estimula sectores muy ligados
a estas ganancias que se perciben por parte del comercio, del trasiego de sustancias ilícitas. Entonces, en ese sentido, se crea una situación de guerra permanente, una guerra que se busca no solamente no acabar, sino que, como se digo, intenta crearse país por país, se crea una situación de guerra, guerra que se busca no acabar, sino hacerla eterna, eternizarla en el tiempo, porque se convierte de esa manera en el pretexto para tener una estrategia de expansión del fenómeno del paramilitar y de un mayor aumento de la represión, una narrativa ambigua que le permita tener un mayor margen de maniobra política a los Estados Unidos con gobiernos dóciles. Y por eso fueron los gobiernos dóciles los que fueron convocados a esta cumbre de las Américas para crear este famoso escudo de las Américas contra el narcotráfico, pero que yo realmente pienso que sería un escudo de las Américas para fortalecer el narcotráfico. Déjame recapitulo justamente para poder preguntarte respecto a este cuarto motivo, este cuarto gran motivo de la supuesta guerra contra las drogas. Mencionabas en primer lugar el tema de los mecanismos de control social dentro de los Estados Unidos, un mecanismo para criminalizar la protesta dentro de los propios Estados Unidos y para adormecer a la población con la difusión del consumo, ¿no? Esto no puede ser más evidente inclusive con el tema del fentanilo, ¿no? Es decir, Así es, abiertamente así. impulsado por las farmacéuticas públicamente, etcétera, etcétera. El segundo grande objetivo tiene que ver con todos el flujo financiero que esto provoca con el lavado de capitales en la Wall Street, en la City de Londres, en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cuarto entonces se plantearía, bueno, el cuarto sería el tema de la represión sobre nuestro continente y entonces hablaríamos de un quinto objetivo, la represión contra los sectores populares tiene un objetivo general en contra de los sectores de la izquierda, en contra de los sectores que plantean una alternativa en general en toda América Latina y garantizar el dominio neocolonial. Pero hay un propósito específico que ya es territorial y que lo sugerías mientras estabas diciendo, que es el control territorial local de los recursos naturales. Y en eso yo creo que es muy importante ubicar que se trata de armar conflicto no en todo lado, es decir, las plantaciones, los monocultivos en Afganistán para producir el 98% del opio mundial se dieron durante los 19 años de ocupación de los Estados Unidos y de Gran Bretaña a cielo abierto en un paisaje árido en el que era absolutamente detectable. O sea, si hubiera habido la menor intención de resolver ese problema, lo hubieran resuelto como lo hicieron los talibanes apenas salieron los gringos. El punto acá es que normalmente lo hacen, ¿no es cierto?, generando conflicto, generando un control por toda parte de los grupos delincuenciales muy armados, además con armas de los Estados Unidos, en territorio en disputa, por ejemplo, vinculado al tema extractivo minero. ¿No? Allí, por ejemplo, en el caso de México, donde hay plata, acá en el cordón colombo peruano, el tema del oro, ¿no? La explotación ilícita del oro. Pero también ha estado vinculado a la cuestión del, por ejemplo, del petróleo, en el caso de Colombia, inclusive hubo un juicio internacional, ¿no? Cuéntanos un poquito de este detalle que tal vez se lo conoce menos y que en la medida en que es súper concreto, con nombres y apellidos, trata de ser ocultado. Lo otro más o menos son críticas que han sido potabilizadas, digamos, por los propios, tanto por los propios Estados Unidos como por sus tinterillos locales. Pero ya este tema de vincular a las mineras, vincular a las transnacionales, al pago por debajo de los grupos paramilitares y de los carteles de la droga, yo creo que falta todavía documentar. Cuéntanos un poquito con detalles. Pues bueno, yo creo que la explicación de todo esto ya ha sido estudiada por varios teóricos sobre cómo la guerra, cómo la prohibición de las drogas es una estrategia eficiente de manipulación, de control social de poblaciones que se ensayó justamente en el gobierno de Nixon. Y fue una estrategia claramente diseñada por su asesor antidrogas, John Ehrlichman. Eh, de una cita de Ehrlichman en una confesión al periodista Dan Baum de la revista Harper's, que dice lo siguiente, el propio Ehrlichman dice, la campaña de Nixon en el 98 y la Casa Blanca de Nixon después de eso tenían dos enemigos, la izquierda antibelicista y la gente negra.
Sabíamos que no podíamos ilegalizar que estuvieran en contra de la guerra o que fueran negros, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego criminalizar ambas cosas fuertemente, podíamos alterar esas comunidades, podríamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos de noche tras noche en los noticieros. ¿Sabíamos que estaban mintiendo sobre las drogas? Pues claro que sí. Hasta ahí la cita de Ehrlichman. Y obviamente esto es lo que ahora se busca expandir en el continente. Lo que tenemos es una estrategia en la cual el pretexto de guerra contra las drogas va a crear grupos ilegales que van a ser claramente funcionales a la estrategia de dominación detrás de la cual está el despojo de recursos naturales. Y la idea de que estos grupos narcotraficantes, paramilitares, son grupos autónomos del Estado que simplemente desbordaron o superaron la estrategia estatal es nada más falaz, ¿sí? Esas redes delincuenciales nunca han tenido proyectos políticos o económicos que se opongan al Estado a pesar de la violencia que manejan. Es decir, no hay esa tal autonomía, sino que funcionan en alianzas con las propias Fuerzas Armadas, en muchos casos, con organismos de inteligencia, con cuerpos policíacos y con esos gobiernos alineados con la extrema derecha que generan también enormes réditos, enormes utilidades, estos caciques políticos, esas cúpulas burocráticas en distintas regiones de nuestros países, que detrás de los cuales, al llevar inestabilidad, al llevar caos, al llevar zozobra y miedo, generan el ambiente para una securitización, una política securitaria que genere miedo y detrás del cual las luchas puedan esconder el despojo de los recursos naturales, de los minerales estratégicos, de las tierras raras, de los combustibles, del petróleo, del gas, del carbón, del oro, del litio, de los reservorios de agua, que son los recursos estratégicos. Y el propio Ehrlichman decía que le daba risa pensar que efectivamente, como la propia población norteamericana llegó a pensar que los propios enemigos eran esos supuestos grupos que se perseguían dentro de la movimiento antibélico y dentro de las comunidades negras que finalmente terminaron enfrentadas entre ellas, generando el ambiente propicio para aplastar esos movimientos. Es lo que ahora vuelve a implementarse con la cumbre, con el escudo de las Américas, en lo cual esto que se ensayó primero a nivel interno en los Estados Unidos en el gobierno de Nixon y después se extendió a México y los países del norte de América Latina, ahora se extiende a todo el conjunto de países del continente, porque la estrategia, el corolario de Monroe de la estrategia de seguridad nacional tiene que dotarse de un pretexto para el despojo supuestamente justificado o legitimado de los recursos naturales que ya ha sido probado con éxito en otros contextos. Ahora, una de las paradojas de esta cumbre tan publicitada es el hecho de que no hace mucho el presidente Trump, mal utilizando sus poderes presidenciales, dio el indulto a un criminal convicto y confeso, pues al expresidente de Honduras. Cuéntanos un Juan Orlando poquito, Hernández, sí. cuéntanos los detalles de eso, porque en la última vez que conversamos todavía no teníamos esta perla. Sí, la estrategia, digamos, de Trump, que es finalmente la estrategia de las grandes corporaciones de los combustibles fósiles y las grandes empresas tecnológicas, ¿sí? Que buscan, digamos, también una forma de extractivismo sobre la explotación de la sumisión mental y el control subjetivo de las poblaciones, pues tiene esta estrategia de alinear primero todos los gobiernos de América Latina hacia estas concepciones conservadoras y de derecha. Y uno por uno han ido cayendo muchos gobiernos a esta alineación de la derecha, como cayó, bueno, que como cayó el propio Ecuador, como cayó Honduras, como cayó Chile, como cayó Argentina, ha caído después Perú, como cayó Costa Rica, uno tras uno, han venido
cayendo mediante una injerencia política muy fuerte, consistente en chantajes de que si los pueblos se equivocan al elegir a gobiernos no alineados, van a sufrir graves consecuencias. ¿Sí? Entonces, esos chantajes a veces también se condicionan con la amenaza de aranceles o inclusive con la amenaza de una guerra en el que las alternativas políticas que se opongan van a ser señaladas como aliadas del narcotráfico. Curiosamente, y aquí digamos el caso del presidente Petro, uno de los líderes políticos que más ha combatido el narcotráfico, llegó a ser señalado como el jefe mundial del narcotráfico. Imagínate hasta dónde se tuerce la retórica. O sea, que una de las personas más comprometidas con el narcotráfico, como el presidente Petro, llegó a ser señalada como el jefe mundial de los carteles del narcotráfico. Ahora Entonces, vamos a, eso es lo primero. Lo primero es que eso, que se alinean esos. Y en eso, en Honduras sucedió. Cuando las elecciones en Honduras corría el riesgo de que el candidato con la continuación del gobierno progresista, la candidata de la presidenta Xiomara, corría el riesgo de ganar, no vieron, se vieron desesperados y tuvieron la necesidad de liberar al expresidente Juan Orlando Hernández, que estaba preso por la importación de 430 toneladas, no 430 kilos, no, 430 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y se dijo que a pesar de que había sido condenado en doble instancia, aún por la corte, que había sido un juicio sesgado y que había que liberarlo, y obviamente con los dineros y con su ayuda lo pusieron en Honduras y obviamente alineando todos los recursos provenientes, digamos, de estos grupos, lograron efectivamente, con una combinación también de chantajes y amenazas de aranceles, torcer la voluntad popular, e inclusive con demostraciones de que hubo fraude también en el propio sistema electoral. Pero es la utilización política del narcotráfico para alinear estrategias políticas, cosa que ya venía haciéndose desde hace mucho tiempo. Recordemos el affair Irán-Contras, ¿no? Cuando se importaron armas para tumbar la contra, llevando, digamos, con el coronel Oliver North de dineros de la coca para armar a la propia contra nicaragüense. De suerte que la utilización política del narcotráfico es vieja, pero se sigue utilizando, se sigue utilizando. Entonces, gobiernos que son más o menos afines al narcotráfico terminan siendo utilizados porque obviamente son también chantajeados y es mejor tenerlos chantajeados para someterlos, obligarlos a la estrategia de dominio que va más allá de las drogas, que va buscando, como dice la estrategia, por la captura de los mercados, de los recursos y de las materias primas que requieren los Estados Unidos para salirle al paso a la crisis de acumulación económica en esta globalización fracasada para ellos, pero en la cual China tomó una ventaja indiscutible. Ahora, dicen las malas lenguas que están siguiendo el tema del narcotráfico allá en los Estados Unidos, que es cosa muy difícil porque allá en Estados Unidos no hay malos en Estados Unidos, no hay capos de la droga, no hay nada de eso. Pero recientemente hubo esta denuncia del cartel del Fort Bragg, que es uno de las escuelas de tiranos y de escuadrones de la muerte y torturadores en toda América Latina durante décadas, en el que de pronto, y que para los Estados Unidos lo pintan como que fuera una de las fuentes de patriotismo, y que de pronto aparecen documentadamente más de 100 asesinatos de militares del Fort Bragg, ¿no es cierto?, por cuestiones relacionados con temas del tráfico de drogas. Dicen las malas lenguas que precisamente atravesando a la estructura de poder de los Estados Unidos, atravesando al sistema financiero y atravesando al Deep State, incluyendo las agencias de seguridad de los Estados Unidos, también hay una alineación con respecto a los distintos cárteles y que este expresidente hondureño estaría más vinculado al cartel de Sinaloa y que el presidente Trump de alguna manera tendría. Bueno, escucho. ¿Sabes algo al ¿Aló? respecto? Que estaríamos en una lucha entre Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Bueno, digamos, la estrategia de ordenación de los grupos que en cada nación controlan el trasiego o fabricación de drogas, pues es una estrategia
que de nuevo tenemos que entenderla en el sentido de que los grupos que aparecen como los grandes clanes mafiosos criminales no son grupos autónomos, son grupos articulados a una estrategia imperial que tiene socios en los entramados políticos en cada país, con cooperación también de sectores importantes de las Fuerzas Armadas, que ordenan los conflictos, que permiten que ciertos grupos crezcan, se expandan, a condición, digamos, de que no sobrepasen la estrategia de dominación del Estado, que no que sobrepasen la estrategia del fin del Estado, que es la dominación de clase, digamos, de mantener su dominio de clase. Pero a cambio de eso se les permite crecer, competir, unas veces a unos, unas veces a otros, y en determinados momentos se desbarata a determinados capos, dándole la sensación de que hay un compromiso real de combate a los carteles y de combate a la criminalidad. No hay tal, no hay tal. Eso realmente son estrategias momentáneas. Por momentos, digamos, se aprieta la lucha contra unos, se le da soltura a otros, pero es básicamente una estrategia perfectamente coordinada, orientada, donde en territorio se distribuyen, ustedes pueden distribuir en esta parte del país, el oriente del país para ustedes, el suroriente para ustedes, y de esa manera, digamos, se genera cierta ordenación del Cuéntanos, mercado. cuéntanos cómo operó esta situación y lo que atravesó la guerra que atravesó ya en las altas cumbres o muy cercana a las altas cumbres por su vinculación a Wall Street. El tema de Pablo Escobar, su vinculación contradictoria entre la DEA y la CIA, que están en una guerra permanente. Sí, o sea, todos los capos, inclusive Pablo, estuvieron vinculados de alguna manera con los grupos, las entidades norteamericanas que regulaban supuestamente la guerra contra las drogas. eh, Hubo nexos, contactos, posibilidades inclusive de facilitar la prohibición la provisión de armamentos, de droga, digamos, para las guerras que se libraron en Centroamérica. Las guerras, digamos, que en la época de los 80 se libraban en Centroamérica. El dinero de los cárteles colombianos terminó también, digamos, alimentando las guerras contrainsurgentes del gobierno de Reagan en la década de los 80. Y los grandes capos, digamos, en algunos momentos fueron utilizados. Cuando sienten que la dinámica de acumulación de recursos financieros del narcotráfico necesita readecuarse, reacomodarse o inclusive dar saltos. Es posible que la tasa de ganancia del narcotráfico por mantener la guerra en bajos niveles no esté generando la suficiente masa de recursos financieros para paliar una crisis. Entonces se prende una guerra contra determinados capos, que el Mencho, que Pablo Escobar, que el uno, que el otro, que el de más allá, pero básicamente son fases en la reordenación de una guerra cuyos recursos básicamente terminan canalizados hacia un propósito central y que mediante el sometimiento o el control de las estrategias de las fuerzas militares o el sometimiento del propio aparato judicial terminan disponiendo de la soberanía interna. Los estados pierden la capacidad inclusive de juzgar a sus propios nacionales involucrados en este tipo de crímenes y terminan fácilmente firmando la extradición, desvalorizando los crímenes internos que han cometido contra la población, priorizando como que el crimen mayúsculo es simplemente el tráfico de estupefacientes, a pesar de que han cometido cientos y miles de masacres, desapariciones, crímenes grandes contra la población. Eso se subvalora. Entonces, eso demuestra, digamos, también cómo esta guerra contra las drogas permite reacondicionar los estados colombianos, no solamente los ejecutivos, es decir, los presidentes, que pueden ser afines, digamos, al desarrollo de esta estrategia, sino también sectores de las Fuerzas Armadas y sectores del aparato judicial, que terminan trabajando efectivamente para poner como bien jurídico primordial la persecución del tráfico de drogas. No solamente en los Estados Unidos, donde sabemos que más del 50% de las personas que están en las cárceles son negros, latinos,
¿sí? Personas por delitos minúsculos de posesión o tráfico de drogas, sino también en nuestros propios países, donde los delitos vinculados a la posesión, consumo o tráfico de drogas, pues llegan a representar el 30, 40, 50% de la población que está siendo procesada o que está siendo encarcelada. Es decir, se convierte además en un instrumento eficiente de control social de poblaciones específicas, especialmente de los sectores sociales más marginados. Ahora, cuéntanos un poquito, mencionabas la total, digamos, funcionalidad y contingencia de capos que son presentados por los medios, son presentados por los políticos como grandes monstruos, como sería Pablo Escobar, como sería el Chapo Guzmán, como sería el Mencho. Para tener un poco de perspectiva respecto a lo que pasó con la desaparición del Mencho ahorita en México, cuéntanos qué pasó, qué reestructuró en la cadena de valor de la producción de droga, pero también en las estructuras de poder en Colombia, la desaparición de Pablo Escobar. Bueno, la desaparición de Pablo Escobar supuestamente culminaba una fase en el que el narcotráfico quedaba derrotado. Nada más falaz que eso. Eso justamente a partir de ahí eh, abrió nuevas perspectivas para invisibilizar de alguna manera quiénes eran los agentes que jalonaban, que motorizaban la estrategia del narcotráfico. Es decir, fuera de esos grandes carteles que en Colombia, que eran los carteles el cartel de Medellín, el cartel de Cali, los grandes capos del Valle del Cauca y de Antioquia, a partir de ahí se generó una estrategia en el que se dispersó, ¿sí? A través de pequeños clanes, pequeños grupos que actuaban para configurar lo que ahora se ha venido conociendo como los narcos invisibles. Narcos invisibles que financian la estrategia de narcotráfico, pero detrás de los cuales está también el despojo de tierras, la acumulación de recursos y la financiación de campañas políticas, en una especie de repartición también del mapa electoral nacional en las zonas críticas. Y esos narcos invisibles permiten que los sectores del entramado político, de las élites políticas, de los clanes que controlan la representación política pasen inadvertidos. Pero además permite una fragmentación de entender que el Estado, entendido en la concepción amplia de Gramsci, es decir, como el entramado de sectores dominantes, el entramado de sectores que manejan las relaciones económicas, la propiedad y las relaciones de dominación, no solamente como la burocracia estatal, sino que ese Estado aparecería como desligado o autónomo del narcotráfico, cuando en realidad es quien mueve los resortes y los hilos en una combinación de legalidad y de ilegalidad en la cual se han venido desarrollando gran parte de los estados en América Latina, en una combinación de la legalidad y la ilegalidad, en la que los grupos criminales son percibidos como separados, como autónomos, como, como enfrentados al Estado y hace ver a quienes están detrás de los hilos como los verdaderos adalides de la guerra contra las drogas, cuando en el fondo pueden ser sus mayores beneficiarios y cuando tienen relaciones íntimas, carnales, de ordenación y de extracción de beneficios al permitir, al tener cierta permisión en el desarrollo del negocio. Eso es lo que ha hecho que el capitalismo imperante en cada uno de nuestros países haya adquirido una connotación criminal, mafiosizante, de tal manera que los grandes renglones de acumulación económica cada vez están menos en la producción real en la economía y cada vez más en la acumulación económica financiera que deriva de la ilegalidad de las actividades económicas, que no solamente es narcotráfico, es minería ilegal, es tráfico de personas, tráfico de especies, de maderas, tráfico de Tráfico de personas en armas. general. Claro, el tráfico de armas, que justamente
son fortalecidos con un flujo permanentemente de armas que bajan desde los Estados Unidos para fortalecer, engordar y robustecer a cada uno de estos grupos criminales. Pero es un tráfico unidireccional. Viene de los países del norte y especialmente de los Estados Unidos para fortalecer estos grupos. Si hubiera intención de acabar el narcotráfico, lo primero sería cortar el chorro de armamentos, pero no hay la más mínima intención de que eso suceda. Obviamente, porque parte importante de la estrategia de acumulación económica, desarrollo económico de la industria en los Estados Unidos es este complejo militar industrial que en la producción y venta de armas tiene uno de sus mayores factores de crecimiento, desarrollo y acumulación económica. Sin Ahora, importar a quién llegan. sí, justo uno de los episodios recientes con el geopolítico argentino Eduardo Bior, él soltaba la tesis de que el heredero de esas estructuras de lo que ya mencionaste, del Irán Contra, ahorita era Álvaro Uribe, y justo sobre él quería preguntarte, porque él sería, paradójicamente, el heredero de esa era triunfal post-narcotráfico en Colombia. Y parecería que las cosas van por el otro lado. Yo recuerdo una biografía no autorizada escrita por un periodista de Newsweek hace 30 años sobre Álvaro Uribe. Lo mencionaba en ese entonces, todavía no candidato presidencial, lo mencionaba como uno de los, él y su padre, su familia, como uno de los beneficiarios precisamente de ese operativo Irán Contras, en el que participó directamente la CIA y que en el caso de Colombia provocó un cambio tecnológico con la transportación aérea, ¿no? Poniéndolo a él como el equivalente a director de aviación civil aquí en el Ecuador. Cuéntanos un poquito de cuál fue la política antidrogas de Álvaro Uribe y de su sucesor Duque. Sí, el libro que refiere creo que es el libro que llama La biografía no autorizada de Álvaro Uribe, Así es, de periodista del New Newsweek. Herald, de Miami Herald, Joseph Contreras Sí, pero y era Fernando de Newsweek Garavito. también, ¿no? De Newsweek también. Sí, es News, sí, sí. Y Joseph Contreras y Fernando Garavito. Es un libro que recomiendo, creo que está disponible para descarga En gratuita Internet, así en es. Internet, sí. Ahí cuenta básicamente cómo ha sido el desarrollo. Perdón, déjame completo, porque además citaba, ¿no es cierto?, fuentes de la propia DEA en lo que le listaban como uno de los políticos colombianos vinculados al narcotráfico. O sea, eran fuentes del propio gobierno de los Estados Unidos en ese entonces. Así es, había una clasificación de los 100 principales narcotraficantes en el mundo y entonces aparecía en el número 82 Álvaro Uribe Vélez. O sea, es para que veamos la dimensión. O sea, que esto de lo del Yolani del cortacabezas en Siria no es nuevo, ¿no? No, no, o sea, como digo, la utilización política de la ilegalidad es uno de los síntomas más extensos del capitalismo decadente, del capitalismo financiarizado. O sea, cuando las finanzas se separan de la producción, cuando la codicia termina siendo el objetivo primordial, no importa de dónde vengan las ganancias. Y obviamente, cuando el capitalismo es incapaz de atender las necesidades de la mayoría de la población y que termina eso generando problemas de aprovisionamiento de recursos fiscales para el Estado, se generan necesidades gigantescas de obtener recursos. Pensemos, para mantener la guerra en Ucrania, para solventar la guerra en Israel, para mantener estas guerras que los Estados Unidos sostienen en todo el mundo, se requieren cantidades gigantescas, masas financieras de dinero enormes que no salen de la producción real de la economía. Obviamente, esta economía financiarizada tiene sus principales canales de abastecimiento, sus principales afluentes en la economía ilegal y el narcotráfico es uno de los principales afluentes que puede llenar estas arcas. Y por eso, en la medida en que ha sido una de las más bollantes, se requiere extenderla al resto de países del continente. Esa es el corolario paradójico de la estrategia de seguridad. Es decir, que el corolario de la estrategia de seguridad es una estrategia mafiosizante de una degradación criminal de la dinámica capitalista,
¿sí? Como forma de extracción de recursos para solventar crisis financieras, pero además para encubrir un despojo de recursos mediante una narrativa en el que el propio enemigo son las poblaciones que están, digamos, inmersas en las regiones donde están los recursos estratégicos, pero a los cuales se les termina asociando como vinculadas, asociadas o cómplices Ya, de mira, grupos mira, Alberto, ilegales, grupos yo te preguntaba, narcotraficantes. déjame te insisto en caracterizar un poco las políticas, supuestamente exitosas políticas antidroga de Uribe y Duque, precisamente para poder, por contraste, resaltar lo que ha sido el esfuerzo del verdadero compromiso antinarcotráfico por parte del presidente Petro. Así es que, ¿por qué no caracterizas un poquito? Yo sé que ya hemos discutido de esto en otros episodios, pero valdría la pena recordar a nuestra audiencia, sobre todo a los más jóvenes, ¿cuál fue la verdadera caracterización, más allá de los bombos y platillos, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el contenido de violencia? ¿Cuál fue el contenido, además, de enriquecimiento ilícito presente todo el tiempo durante estos dos gobiernos? Bueno, indudablemente desde el origen mismo de los gobiernos había vínculos estrechos con las economías ilegales, especialmente el narcotráfico, ¿sí? Eh, Desde la financiación misma de las campañas en el gobierno de Álvaro Uribe, en su propia financiación, la que fue la contadora de- del principal cartel paramilitar, Salvatore Mancuso, la señora denominada Enilce López, alias La Gata, fue una de las principales financiadoras de la campaña de Álvaro Uribe. Él y otras personas muy vinculadas con el tema del narcotráfico. Igualmente, en el caso de Iván Duque, un narcotraficante, ¿no?, llamado El Ñeñe Hernández, fue uno de los financiadores de su campaña, que estuvo presente en la Plaza de Bolívar en el día de su posesión, donde se tomaba fotos con las principales figuras políticas, y al cual antes de declarar en algún proceso extrañamente murió en una calle en Brasil, supuestamente para robarle un reloj Rolex, supuestamente. Desde la propia financiación. Pero no solamente eso, sino que en el gobierno de Uribe, quienes eran los principales operadores de la estrategia narcotraficante, que era el grupo paramilitar de las denominadas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares, pues tuvieron una negociación con Álvaro Uribe que fue en gran parte engañosa. Engañosa porque los paramilitares al inicio dijeron que eran 12.000 hombres y finalmente al momento de la negociación terminaron siendo 35.000 personas beneficiadas por esa negociación, o sea, 3 veces más de los que supuestamente estaban al inicio. Eso llevó a que el grupo bajara perfil, pero se crearon pequeños microcarteles, pequeños microgrupos, ¿sí?, que los denominaron ya no como paramilitares, sino como BACRIM, bandas criminales, ¿sí? Y esas BACRIM fueron, digamos, expandiéndose, pero manteniendo el control del narcotráfico de manera, digamos, de bajo perfil, un poco más invisibilizada, que después, con el tiempo, se reactivan. ¿Se reactivan cuándo? Cuando se firma el proceso de paz con las FARC, ahí vuelven a reagruparse todos estos grupos, ¿Por ¿sí? qué? Porque buscaban, porque veían en el acuerdo de paz un riesgo. El acuerdo de paz con las FARC tenía y sigue teniendo un acuerdo para democratizar el país, para hacer una reforma política importante, para hacer una distribución de la tierra, una propuesta de reforma rural, de reforma agraria, que implicaba que gran parte de las tierras que habían sido despojadas por la arremetida paramilitar narcotraficante pudieran volver al campesinado que había sido despojado. Y ellos sintieron en esto un riesgo y entonces comenzaron de nuevo a reagruparse. Primero se reagruparon como urabeños, es decir, como personas que básicamente en la parte del Golfo de Urabá, pero después se pasaron a reconocer como el Clan del Golfo. Y ahí se reagruparon de nuevo y hoy por hoy son, sí, el grupo criminal que más crece. Dicen que los últimos 4 años han crecido cerca del 140%, ¿sí? Y es el principal operador de la estrategia del narcotráfico
pero la mayor amenaza también contra los dirigentes sociales, los líderes populares, las organizaciones sociales en el país. Obviamente, detrás de ellos siguen estando grupos, clanes políticos poderosos. Vuelvo y digo, la principal falacia que tenemos que combatir es que estos grupos son autónomos. No, no son autónomos. Son parte de una evolución interna dinámica del entramado del capitalismo y del Estado que combina eficientemente negocios legales con negocios ilegales, pero donde ellos son los meros operadores en terreno del negocio. Por encima de ellos están, digamos, personas vinculadas a la vida política, a las autoridades políticas, a la burocracia estatal, al mundo empresarial, al mundo financiero, que finalmente son una red que ha permitido expandirse y conectarse con el narcotráfico en todo el mundo, desde la 'Ndrangheta y la Camorra en Italia hasta los grandes grupos de la mafia albanesa. Y en Para nuestra general son audiencia, grupos. tuvimos ya un episodio en el que discutíamos la vinculación de Ndrangheta con la mafia albanesa y la base militar de los Estados Unidos en Kosovo, ¿no? Porque los kosovares son los verdaderos líderes de la mafia albanesa con una vinculación con el Mossad, ¿no? Eso está documentado. Mira, yo creo que es muy importante ubicar que también el presidente Uribe tenía un hermano que está nombrado en la biografía de Joseph Contreras, ¿no? Y que finalmente creo que tuvo que enfrentar a la justicia en Colombia. Igual que en el caso de Marco Rubio, su cuñadito, ¿no es cierto? Que él inclusive sirvió prisión hasta que las palancas de Marco Rubio le permitieron salir. Pero hay clara documentación de una vinculación familiar con estas redes. Sí, su hermano Jaime Uribe Vélez estuvo claramente vinculado a un clan tributario del cartel de Sinaloa, que es el clan de los Cifuentes Villa, ¿sí? Clan tributario del cartel de Sinaloa, al cual, digamos, tributa gran parte del denominado clan del Golfo, que es que controla el 80% de la criminalidad, sobre todo en el norte del país, porque más hacia el sur tiene más presencia el denominado clan del Jalisco Nueva Generación. Pero hacia el norte del país, el grupo dominante, el grupo, digamos, que tributa gran parte de su actividad de narcotraficante al cartel de Sinaloa, es básicamente el Clan del Golfo, mismo grupo, digamos, al cual familiares muy cercanos de Álvaro Uribe, entre ellos su propio hermano y su cuñada y su sobrina, digamos, han estado vinculados justamente a este cartel. Claro, yo lo digo porque estas evidencias, ¿no? De los supuestos luchadores por la salud, la moral, la lucha contra las drogas, resulta ser que Trump tiene también una serie de sospechas al respecto y acaba de indultar a un narcotraficante convicto en los propios Estados Unidos y además con doble sentencia. Aparece Uribe en esas condiciones, aparece Duque en esas condiciones, acaba de ser condenado también García Luna, el zar de la lucha antidrogas en México. Aquí en el Ecuador hay reportes de la propia policía, como el reporte León de Troya, que vincula al expresidente Guillermo Lazo del Opus Dei y miembro de un gran banco, y está preso además su cuñado, el gran padrino, por su vinculación con las mafias albanesas y con otra serie de vinculaciones operativas con personajes actuales. El actual presidente de la República es propietario de una cantidad de empresas, al menos dos que han sido nombradas en sendas capturas, grandes capturas, una de ellas de más de 2,5 toneladas de cocaína en Europa, que además salen de sus puertos, de los puertos que maneja su familia, y habría que ver cuáles son los bancos a través de los cuales se hacen estas operaciones. Y yo creo que la evidencia está ahí. Entonces, lo que cabría un poco ubicar es, más allá de ese humo y neblina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las líneas de la política real que pueden mostrar un compromiso efectivo contra las drogas? Hablemos, por ejemplo, del propio presidente Petro, al cual las malas lenguas, ¿no es cierto?, lo que hacen es vincularlo al narcotráfico por la evidencia de que él fue miembro del M-19. Cuéntanos un poquito cómo se muestra el contraste, ¿no es cierto?, de todo este sistema de humo y espejos en los gobiernos supuestamente exitosos como los de Uribe y Duque, frente a una política real de lucha en contra del narcotráfico como la que ha llevado adelante el presidente Petro. Sí, yo creo que la perversión de la guerra contra las drogas ha llevado a un punto tal de que se ha legitimado
la inversión de las responsabilidades. Inversión de responsabilidades en los cuales los agentes que están detrás del negocio y que están en el entramado político, empresarial, militar, que facilita el tráfico de drogas y que tiene vínculos estrechos con los grupos que aparecen como autónomos y como agenciadores aislados de ese entramado, aparecen como los buenos, como los adalides de la guerra contra el narcotráfico. Y en cambio, las personas y los liderazgos y los movimientos que luchan genuinamente por una economía sana, por una economía democratizada y que oponen fieramente, digamos, su resistencia a las economías de las drogas, son tildados de narcotraficantes. Y esa es tan eficiente, esa narrativa, que obviamente terminamos en que el señor Juan Orlando Hernández, narcotraficante condenado, no por cualquiera, sino por hasta la Corte del segundo nivel de Estados Unidos, termina siendo un adalid de la libertad y un perseguido político, y quien ha combatido los carteles de las drogas como el presidente Petro, que ha prácticamente duplicado casi las incautaciones y que inclusive ha sido exagerado en las extradiciones, digamos, de capos, se ha catalogado como jefe del cartel Déjame te narcotraficante más interrumpo, grande del José mundo. Reveles daba el dato de que en México, durante el gobierno, que no lleva más, no alcanza 2 años de ejercicio de Claudia Sheinbaum, ha habido 94 deportaciones de capos de la droga desde México hacia los Estados Unidos. Y así siguen amenazando, ¿no es cierto?, con el bombardeo del territorio. Yo creo que es, despertando una cantidad de dudas y de rumores en torno a la honestidad de la presidenta en su lucha en contra de las drogas. Cuéntanos un poquito de cuáles han sido los logros del gobierno de Petro. Bueno, yo creo que pues primero el gobierno de Petro es una irrupción muy paradigmática, porque en 212 años de vida republicana jamás tuvimos un gobierno preocupado por los sectores sociales marginados. No digamos que el gobierno de Petro, digamos, es de izquierda, digamos que es progresista, digamos, encarna las causas de los sectores más marginados, de los sectores racializados, de los sectores oprimidos, y ha puesto lo social en el centro de la agenda pública. Y obviamente se ha opuesto a esta economía financiarizada, buscando por lo menos desprivatizar un poquito el Estado. Y eso es lo que les ofende, ¿sí? Buscando efectivamente que los recursos del país, los recursos naturales, los recursos financieros, los recursos fiscales, sean puestos a disposición no de las mafias financieras que tradicionalmente han controlado la economía, sino para satisfacer mínimamente necesidades sociales de los sectores populares. Ni siquiera con una gran revolución, pero sí, digamos, permitiéndole acceso a niveles mínimos básicos de una pensión, de un ingreso mínimo garantizado para los ancianos, de la gratuidad de la educación, del acceso a la salud, acceso, digamos, utilización de los recursos en las necesidades básicas de la población. Esa es su gran logro y lo que ofende a quienes vinculados a la economía financiarizada, incluida las economías ilegales, les irrita. Y por eso, digamos, han emprendido toda esta ofensiva en contra del gobierno de Petro. Pero básicamente lo que vemos es que los gobiernos que tienen vocación por lo social son los gobiernos a los que falsamente, para deslegitimarlos, se les identifica como aliados a la ilegalidad, al crimen o al narcotráfico. Presidente Lula de Brasil, la presidenta Sheinbaum, el presidente Petro, bueno, y en menor medida el presidente Daniel Ortega. Digamos, eso se les identifica como los vinculados al crimen, al narcotráfico, los facilitadores, los alcahuetas, los cómplices, los que hay que aislar. Y lo que se buscó aislarlos en esta estrategia del fin de semana de la estrategia de las Américas, donde esos gobiernos son el objetivo, donde los otros 17 gobiernos deben enfocarse a aislar, inclusive con estrategias militares, mi querido Pedro. No sé si supiste que esta última semana hemos tenido incursiones del ejército ecuatoriano en la frontera Ah, con puchica. Colombia, inclusive incursionando a poblaciones colombianas con coordinación del ejército de los Estados Unidos.
descaradamente traspasando la frontera en esa supuesta guerra contra las drogas, ¿sí? Es decir, eh, se busca de alguna manera también Provocar el provocar, conflicto, claro. no solamente al gobierno, sino a las propias comunidades que ven que un ejército de un país que es hermano, bajo la dirección del ejército de los Estados Unidos, desarrolla una estrategia de guerra, digamos, sin ningún tipo de explicación, solamente porque por allá les ordenaron que tenían que Igual, jugarse a ¿no? fondo. Igual una guerra de ocupación en contra de su propio pueblo, ¿no? Es una cosa Claro, gravísima. claro, claro. Y no es que el narcotráfico no deba combatirse. Ojo, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo simplemente que si la estrategia única de combate al narcotráfico es la estrategia de guerra prohibicionista y no, digamos, un replanteamiento del modelo económico que permita transformar las economías, empoderar las comunidades, transformar la democracia para efectivamente ofrecer alternativas a las poblaciones que hagan que el recurso a las economías declaradas ilegales sea innecesario, no vamos a ganar esta guerra. Si el narcotráfico se usa como pretexto para militarizar y para securitizar las estrategias políticas, vamos a tener una guerra eterna donde detrás de toda esta estrategia de control social lo que hay es toda una estrategia para impedir que que los pueblos tengan su propio gobierno, tengan el control de sus destinos y puedan aplicar sus recursos naturales a la atención de sus propias necesidades. Cosa que se opone a lo que ya está muy claro. La estrategia de seguridad de los Estados Unidos plantea que nuestros recursos les pertenecen de manera irrestricta y que la vocación de ellos es apropiárselos e impedir que podamos siquiera tener relaciones comerciales con otros terceros países distintos a los Estados Unidos. Es una pérdida absoluta de la soberanía en el que el narcotráfico aparece como discurso legitimante de una intervención y de un control social de despojo. Ahora, cuéntanos, para ubicar esta agenda que es continental, esta agenda imperial, en la que tiene una articulación directa con las extremas derechas transnacionalmente en todos nuestros países, y esto rebasa con un Aznar en España y otras gentes en otros lados. Pero al menos en la relación entre Ecuador y Perú, el permanente veneno vienen precisamente de estos sectores de la extrema derecha. Paradójicamente, quisiera que me cuentes la contraparte contemporánea en Colombia. Y a las pocas semanas de que Colombia captura a uno de los capos de la delincuencia organizada en el Ecuador, que se había fugado de las cárceles controladas por el gobierno de Noboa, y llega Iván Duque. Son 3 días antes de que Noboa salga con su exabrupto. 3 días antes llega Iván Duque y le dicta la agenda y le dice, con una clara intención para distorsionar la gestión del presidente Petro, pero sobre todo para intervenir en las próximas elecciones y perjudicar de manera concreta al candidato popular Iván Cepeda, dice en una televisora comercial ecuatoriana, propiedad de uno de los grandes bancos del Ecuador, le da precisamente las líneas que después repetirá con su media lengua el presidente Noboa y con el escalamiento de la cuestión arancelaria, ¿no? Que finalmente se concreta recientemente. Cuéntanos cómo se está viviendo allá en Colombia esta situación, cómo operan las narrativas, sobre todo desde la extrema derecha, y en qué medida cae de película el berrinche que hace el presidente Noboa para corroborar la supuesta cooperación de la izquierda con los narcotraficantes allá. Sí, yo creo que esta narrativa pues es de vieja data conocida, una narrativa según la cual los gobiernos progresistas no colaboran con la estrategia de paranoia securitaria y de expansión violenta de la estrategia de guerra y control violento de las poblaciones. Entonces se dice es que el gobierno no colabora, ¿sí? No colabora en estas estrategias y es el gobierno aliado, es un gobierno cómplice, ¿sí? A la izquierda se le tilda, digamos, de ser aliada, ¿Y quiénes son cómplice, los blanda. principales voceros de esa narrativa?
en Colombia. Básicamente, sí, básicamente los sectores de la extrema derecha sigue siendo muy fuertemente el expresidente Álvaro Uribe y, digamos los que han sido sus discípulos y Iván Duque, pero sectores también de la extrema derecha que están ahora en lisa en los partidos electorales, como el señor Abelardo de la Espriella, candidato que ahora tratan de promover. eh, pero que también su pasado con grupos que de alguna manera han tenido conexión con las economías ilegales no lo dejan muy bien plantado, ¿sí? Cuéntanos, Eh, cuéntanos de eso, porque eso sí vale la pena ubicar acá cuáles son los supuestos liberadores de América Latina, los guardianes de la moral y cuál es su pasado, ¿no? Para entender qué mismo está sucediendo acá. Bueno, el señor, por ejemplo, Abelardo de la Espriella se le ha cuestionado fuertemente por vínculos inclusive de apropiación de recursos que probablemente venían del narcotráfico, como una famosa pirámide que funcionó en el sur del país, el señor DMG, David Murcia Guzmán, del cual fue su Eso fue en la abogado. época de Uribe, ¿no? Exactamente, fue en la época de Uribe y al cual estuvieron ligados familiares e hijos directamente de Álvaro Uribe. Era básicamente una estrategia que lavaba, acumulaba cantidades enormes de dinero, muy probablemente proveniente del narcotráfico, y que terminaron siendo Déjame, pongo en una contexto pirámide nacional para Ponzi. nuestra audiencia que relaten el tipo de operativos que hicieron el notario Cabrera o don Niza o de estos esquemas Ponzi con las pirámides financieras, ¿no? Sigamos. Sí, sí, un esquema Ponzi donde finalmente en el proceso de asesoría jurídica al señor Abelardo de la Espriella, pues por declaraciones del propio afectado, después de que pagó su pena, menciona cómo fue, cómo gran parte de esa riqueza terminó en manos del señor Abelardo de la Espriella, ¿sí? Entonces, los recursos del señor se dice que anda en su propia avioneta personal, que es uno de los hombres más ricos, también ha tenido también negocios un poco extraños con el señor Alex Saab, que, digamos, tenía también negocios un poco complicados desde Venezuela, ¿sí? Y fue su abogado y también, digamos, hubo manejos cuestionables sobre los dineros, digamos, que se implicaron en esa relación. Entonces, el asunto es que las extremas derechas, de manera muy extraña, diría yo, pero cada vez más clara, aparece muy ligados a estas formas de acumulación ilegal de capitales, especialmente de narcotráfico o de otros esquemas ilegales, como estos esquemas Ponzi, de despojo de capitales a amplios sectores de la Ahora, población. más allá de los voceros, ¿cuál ha sido la eficacia, digamos, de esta narrativa y sobre todo cuál ha sido la eficacia de la puesta en acto del presidente del Ecuador en la opinión pública? ¿Cómo ha calado y qué tanto ha afectado la campaña de los sectores progresistas en el ámbito electoral? Yo creo que al haber asociado al presidente Petro con la cierta connivencia o expansión del narcotráfico, tuvo un efecto contraproducente que justamente se vio en las elecciones del día de ayer. Eh, Cuéntanos, ¿qué pensaban, pasó? pe- pensaban que asociando al presidente Petro con una estrategia de connivencia con el crimen, con la ilegalidad, con el narcotráfico, voceros políticos caracterizados fueron directamente a los Estados Unidos a hablar con Marco Rubio, a decir que el presidente Petro era el aliado de los mafiosos, de los narcotraficantes, y que entonces había que perseguirlo, aplicarle todo tipo de sanciones. Eso finalmente creo que pues salió mal en dos sentidos. En el sentido de que finalmente, independientemente de los resultados de cuál fue la reunión, Petro fue recibido por Trump y se llegó a algún tipo de acuerdo. Después analizaremos el trasfondo del acuerdo, pero eso fue lo primero que desbarató un poco la estrategia de criminalizar y demonizar al primer gobierno progresista en Colombia. Y en segundo lugar,
Creo que la ¿Cuáles población fueron no los está muy de resultados de acuerdo. este fin de semana? Cuéntanos. Los resultados creo que son importantes. Por ejemplo, creo que políticamente el gran quemado, quemado decimos nosotros, Acá también. el que iba como ganador y finalmente terminó un fiasco en sus resultados, es el expresidente Álvaro Uribe. Pensó que sobradamente sacaba 25 senadores y para poner ese reto se puso en el renglón 25 y dijo, "Oh, ayúdenme los colombianos para volver a recuperar la legalidad, toda su carreta que hablan de ley y orden y toda esa vaina, ¿no? Pero finalmente no llegó sino a 17, o sea que fue de los grandes quemados, se hundió, se quemó el expresidente Uribe. Pero por el otro lado, el pacto histórico, el partido del presidente, pasó de 20 senadores a 25 senadores y todavía se disputan otras curules porque también hay margen de fraude que todavía se está tratando de esclarecer. Y en la Cámara de Representantes, donde había 27 representantes a la Cámara, se pasó a 39 representantes a la Cámara del Pacto Histórico, aparte de que en otros partidos hay también representantes de sectores afines a las ideas progresistas, de tal manera que, bueno, aunque todavía no alcanza suficiente para tener mayorías, creo que el nuevo gobierno va a estar en una posición un poco más holgada para poder hacer alianzas para sacar las reformas sociales que fueron bloqueadas por la extrema derecha durante el gobierno del presidente Petro. O sea Entonces creo que, que la población le dio una lección de que esa estrategia de vincular el progresismo con la criminalidad, con la ilegalidad, con el narcotráfico, definitivamente no caló. Entonces creo que si a eso obedecía la estrategia del presidente Novoa de proyectar su sombra ideológica para tratar de afectar el futuro político de nuestro país, creo que le salió el tiro por la culata. muy bien. Ahora, hablemos con un poquito de detalle de la visita del presidente Petro a Washington, ¿no? Porque acá, mira, el supuesto ahijado de Trump, el aliado ideológico, el pana del alma y toda esa cuestión, tuvo que pagar, en una de las visitas, tuvo que pagar $160,000, ir a hacerle el gastito a Trump, además de eso, en uno de sus resorts privados en Mar-a-Lago para sacarse una foto con Trump. Y en la reunión, de las imágenes que vienen de la reunión, esta reunión totalmente quimérica que arman este fin de semana, va triunfalmente Noboa y el recibimiento que le hace Trump es verdaderamente miserable, es decir, es una actitud de un desprecio pero terrible. En cambio, con Petro, el recibimiento fue primero de jefe de Estado, con todos los protocolos del caso, y a pesar de que escogieron ciertas imágenes en las que aparecía un Trump sentado sobre su pierna y medio informal y una cuestión así, evidentemente se vieron una serie de elementos de mucho respeto que Trump no ha dado, porque digo, no ha dado ni con Zelensky, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que el recibimiento que le hace a Petro, a pesar de que lo ha insultado públicamente, claramente muestra el respeto de un jefe de Estado. Petro, entre otras cosas, ahora nos cuentas después de un ratito los acuerdos concretos. Entre otras cosas, quisiera yo que nos cuentes la gran novedad cuando Petro va y le dice, aquí está el verdadero cartel, en la organización de esta pirámide mundial del control del narcotráfico está ahora en los Emiratos Árabes Unidos. Y ahí están los capos de la mafia albanesa, los capos de la mafia europea, los capos de la mafia de América Latina se reúnen allá y desde allá es lo que controlan el asunto. Si quiere verdaderamente combatir al narcotráfico, aquí está la información. Cuéntanos de ese detalle. Cuéntanos, por favor, cuáles son las fuentes y cuáles son las principales revelaciones que resultan de que obviamente una gran parte de esto tiene que ser manejado de manera discreta, si es que efectivamente se quiere operar policialmente, militarmente. ¿Cuáles son las principales revelaciones que surgen de esta denuncia que hace el presidente Petro con todo el protocolo de una visita de Estado? Sí, yo creo que los cálculos de la derecha colombiana y de pronto latinoamericana también, incluyendo al presidente Noboa, era que era muy fácil remover la alternativa progresista política en Colombia, especialmente desbaratando al presidente Petro y
dejándolo encarcelado, era lo que muchos especulaban y torcían los dedos para que así fuera, ¿sí? Que después de la visita al presidente Petro le pusieran esposas y vestido naranja y lo dejaran allá. Creo que era el sueño de muchos sectores. Pero finalmente no fue así. Recordemos, el presidente Petro se le atendió su reunión en el Salón Oval donde no se atiende a muchos presidentes, muchas Y el reuniones se presidente atienden. Petro no tuvo que pagar, ¿no? No, no tuvo que pagar, exactamente. Ese es un pequeño detallito, porque además lo Sí, sí, pagamos sí, todos los ecuatorianos para que Noboa se tome una fotito con Trump. así es. Y no solamente eso, este fin de semana una de las dos perlas del presidente Trump que muestra cómo se relaciona con estos presidentes que le son dóciles. Una, dijo Trump, cuando muchos hablaban español, no quiero aprender su maldito idioma, ¿sí? O sea, o me hablan en inglés porque no quiero aprender su maldito idioma, lo que demuestra el nivel de desprecio a esos gobernantes serviles. Pero segundo, ¿me pueden decir quiénes son los enemigos? Y tenemos misiles muy seguros que pueden matar a los grandes capos en el lugar donde estén, en cada uno de sus países. O sea, es un nivel de desprecio por la soberanía, por la capacidad de decisión, por la titularidad gobernante, por la autoridad de cada uno de ellos, que sumisos tenga que aguantarse calladamente este tipo de expresiones. Es un nivel de indignidad que ya avisora, digamos, lo que nos espera con la continuidad de este tipo de gobiernos. Entonces, eh, en primer lugar, eso. Pero en segundo lugar, también entender que independientemente de cómo haya sido la reunión, estamos ante un poder imperial que es absolutamente apabullante y frente al cual debe actuarse de manera muy audaz, muy inteligente, pero creo que le quedó muy claro al gobierno de Estados Unidos que la composición política de la correlación de fuerzas que de alguna manera se ha logrado en este último tiempo con el presidente Petro y con el ascenso del movimiento social, no iba a ser de Colombia un hueso fácil de roer. No era cuestión de remover al presidente Petro y proponer a su propio pelele para que le administre y le entregue los recursos de manera fácil. No, yo creo que aquí hubo un cálculo político en el entendido de que las mentiras que le habían dicho todos esos políticos de extrema derecha que le habían pintado a Marco Rubio, que era muy fácil dar un golpe de Estado y poner aquí un protectorado, se dieron cuenta de que no iba a ser de tal manera. Y creo que eso es una enseñanza también para los pueblos de América Latina, de que no es con sumisión, no es agachando la cabeza, cómo vamos a resistir esta ofensiva imperial que tienen la estrategia de seguridad nacional, una estrategia ya cantada de que nuestros recursos van a ser expropiados, de que nuestra soberanía va a ser vilipendiada, de que nuestra capacidad de decisión va a ser apabullada. Creo que no es con sumisión, sino con gallardía, levantando la cabeza, el nivel de conciencia, incrementando el nivel de lucha, fortaleciendo la democracia y llevando a los puestos de autoridad a gobernantes comprometidos con los sectores populares. Eso requiere un cambio político en toda América Latina, porque ante la estrategia de alinear los distintos gobiernos de América Latina en torno a opciones de extrema derecha, tenemos que buscar en la unidad de América Latina la capacidad de resistir este futuro que nos quieren imponer. Y yo creo que en eso los pueblos de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Perú, somos hermanos en entender que tenemos un propósito único común, es la defensa de nuestra dignidad, de nuestra soberanía, de nuestra capacidad de decidir nuestros destinos, de construir nuestra democracia, removiendo a quienes, digamos, se alían con los gobiernos que quieren apabullarnos, que quieren despojarnos, que quieren someternos.
Bueno, mencionabas, habían algunos acuerdos concretos que habían logrado en su reunión presidencial Petro y Trump. Cuéntanos de eso. Pues yo creo que se frenó la estrategia de, digamos, de someter con chantajes a nuestro propio gobierno. Se frenó esa intención de imponer aranceles de manera alocada a nuestros propios productos. Hubo sí algunos condicionamientos que tienen que ver con la facilitación de estrategias de guerra contra las drogas, en la que ha pretendido que actuaran de manera conjunta y bajo la dirección de los Estados Unidos los gobiernos de Venezuela y de Ecuador para actuar conjuntamente en las fronteras. Creo que la implementación de esos compromisos no va a ser nada fácil, no está siendo nada fácil. Creo que el mero hecho de que en la frontera las actuaciones conjuntas se hayan llevado en la frontera sur de manera compartida entre los Estados Unidos y el gobierno y las fuerzas militares de Ecuador, excluyendo a las fuerzas militares de Colombia, muestran de que todavía no encuentran la manera adecuada de lograr de un sometimiento a la estrategia o a la agenda de los Estados Unidos en esta pretensión de hacer de el norte de América Latina el escenario global de la guerra contra las drogas. Creo que muestra que todavía hay amplios márgenes para la resistencia, amplios márgenes para buscar que nuestros destinos, especialmente en los procesos electorales, puedan ser respetados. Hasta ahora, paradójicamente, no hemos tenido una injerencia demasiado notoria de parte del Departamento de Estado, de parte del señor Marco Rubio en nuestro proceso electoral. A pesar de que la opción del candidato de izquierdas, Iván Cepeda, cada día va en aumento, cada día crece el respaldo de opinión pública, creo que no han encontrado la manera aún de cuestionar a este como un gobierno vinculado con la ilegalidad, con la criminalidad, con el narcotráfico. Y algo, digamos, se habrá hecho bien, algo se habrá hecho bien, mientras, digamos, ya tan avanzado el proceso electoral, ha sido posible que no solamente en las elecciones legislativas haya habido un salto, un avance en los sectores progresistas, sino que cada vez en Colombia persista todavía la posibilidad de un gobierno progresista repita periodo para el 2026-2030 con la alternativa progresista de Iván Cepeda, que hoy es cada vez más clara que es la opción que más está identificada con la enorme deuda histórica, social y económica con la población que no puede ofrecer la derecha en este país. Entonces, hay que entender efectivamente que son relaciones muy asimétricas las que se tienen con los Estados Unidos. No es fácil porque tampoco es que pueda plantarse de tú a tú. Hay concesiones que deben hacerse. Eh, Merced a la capacidad desbordada, pero creo que sin perder la dignidad es posible mantener niveles de interlocución, de cooperación, de ceder en algunos puntos, de no ceder en otros, pero digamos, no una actitud completamente sumisa y entregada. ¿Cuál ha sido la actitud del empresariado colombiano frente a a estas pequeñas victorias de Trump, frente a lo que ha sido su apego incondicional e histórico a la extrema derecha en Colombia? Eh, en, Creo que un sector importante del empresariado está vinculado a las estrategias de la extrema derecha, siente que es funcional a sus intereses. En general, creo que el mayor opositor a las estrategias progresistas del gobierno Petro está en el poder económico, en el poder empresarial, detrás del cual está el poder mediático y el poder que proyectan sus partidos políticos financiados en el Congreso. Es el verdadero, el poder económico, es en últimas el núcleo central de la oposición a la estrategia de reformas y al avance social. Esa es la realidad. Pero creo que
eh, el avance político que se ha dado en el nivel de conciencia social y que se ha dado durante el gobierno de Petro y un poco antes en el denominado estallido social, les hace ver que ahora no pueden simplemente poner al frente un gobierno represivo, autoritario, despojador, como fue el gobierno de Iván Duque. Pero la derecha no tiene alternativas para contrarrestar el discurso social que el presidente Petro y ahora la alternativa de continuidad con Iván Cepeda ha venido proponiendo. Creo que están un poco descolocados y que la estrategia de apelar al discurso de la extrema derecha, al discurso de la paranoia securitista, de mano dura, de ley y orden, de guerra contra el crimen, de expandir la guerra contra las drogas, es una estrategia que no les está funcionando. Creo que la derecha y la extrema derecha está un poco descolocada en Colombia y creo que eso avisora que tenemos por lo menos hasta ahora muy buenas perspectivas de mantener continuidad en esta estrategia de cambio. Creo que es absolutamente necesario, no solamente para la democracia en Colombia, sino también para los países vecinos, mostrar de que sí es posible en estas horas difíciles para el continente americano y para el mundo mantener alternativas de resistencia, de lucha por la dignidad, por el control soberano y autónomo de nuestros propios recursos y de nuestras propias decisiones. Muchísimas gracias, Alberto, y que frente a las provocaciones y a los berrinches de los oligarcas de turno, la hermandad y el futuro común de nuestros pueblos se imponga. Un gran abrazo. Así es, abrazo a vos y a todas las personas que nos van a ver en este espacio.